Acá la pregunta es, ¿por qué te gusta leer? A mí me gusta leer desde que lo recuerdo. Siempre tuve un interés por la palabra escrita, una necesidad de leer desde muy chiquitita. Recibí muchos libros, muchos cuentos y yo necesitaba leerlos. Pero recién en primer grado aprendí a leer. Si bien mi mamá me había enseñado algunas letras, no podía leer por mí misma. Y era una necesidad. Yo quería saber y quería leer y más y esperaba. Me compraron muchos libros, siempre, revistas, y esperaba la salida, por ejemplo, de algunas publicaciones que eran semanales, como la revista Antiojito, que tenía unos cuentos pequeñitos, y yo los aprendía prácticamente de memoria hasta la semana siguiente que llegaba el otro. Cuando llegó la escuela recuerdo a una maestra, la señorita de cuarto, que dejaba el viernes para leernos. Era el día más lindo de la semana y nos leyó todos los cuentos de Horacio Quiroga, de los cuentos de la selva. Y no trabajábamos después, era como el momento de recreación. Ella nos leía el cuento y nos quedábamos pensando, tal vez dibujábamos, y esos momentos me quedaron muy marcados. En mi casa mi mamá es lectora, llegaba a cualquier tipo de libros, era socia del círculo del lector, entonces recibía los catálogos y yo podía elegir con ella lo que íbamos a comprar. Mi papá también leía, pero revistas que tuvieran que ver con su interés, caza, pesca, algo de historia. Y jamás se me negó un libro, decir, no, esto no es para tu edad, esto no lo podés leer. Había de todo para leer en mi casa. En la escuela secundaria, si bien a mí me gustaba mucho leer, no me era tan placentero ni leer El Conde Lucanor, ni La Celestina, ni ninguno de esos textos que figuran de lectura obligatoria. Salvo cuando una de las profesoras de literatura, empezó a leer ella. Y del profesorado, una genia, la profesora de literatura infantil, Marta Ale de Arpírez, que cada minuto que teníamos libre la llamábamos para que nos recitara Lorca. Sabía de memoria infinidad de poemas de Lorca y tenía un decir maravilloso, y que preferíamos quedarnos después de hora escuchándola que irnos a casa. Entonces hubo personas a lo largo de mi infancia y mi adolescencia que yo llamo los mediadores de lectura, que me acercaron los libros y me dieron la posibilidad de leer. ¿Qué diferencia hay, entre la lectura por placer y la lectura de estudio en el ámbito académico? Y mucha. Leer por obligación un determinado texto no es fácil, y creo que como docentes nos faltan recursos para ir conquistando a nuestros alumnos. No nos solemos presentarnos como personas interesadas por la lectura, no compartimos un libro que nos gustó con nuestros alumnos y generalmente no les leemos más cuando son grandes. Si bien en primer ciclo de la escuela primaria hay muchos espacios de lectura del docente, ya cuando pasan a segundo ciclo son menos, y en la secundaria creo que no los hay. Yo hice algunas experiencias de leer en voz alta para adultos y es muy interesante, aunque el texto elegido no sea una novela o algo que puede ser de su interés, simplemente un cuento corto, y la respuesta de los adultos es: qué lindo es que nos lean, cuánto hace que alguien no me lee un cuento, y como que vuelve a despertar ese interés por leer. Según mi experiencia, los adolescentes leen más o menos que otros grupos etarios. Y acá la biblioteca no suelen recurrir en busca de literatura por placer. Son los textos que les piden en el colegio o para hacer algún tipo de trabajo de investigación, pero con mucha dificultad para leerlos. O sea, están buscando ayuda todo el tiempo.
no se manejan con un índice ni con una selección de material, hay que ayudarlos muchísimo. Y si uno le ofrece 3 o 4 libros que tiene el tema, es como demasiado, y bueno, el primero y el que más se parece a lo que pregunta que hizo el profesor. Es un tema complejo este de leer para aprender, porque es como que no se logra generar, ellos no tienen el interés y nosotros no logramos generarles el interés. ¿Qué es lo que buscan los adolescentes? Bueno, esto que decía, los libros que les piden para leer en la escuela, pero hay un pequeño grupo de lectores, pero no solo de adolescentes, de todas las edades, porque se acercan a la biblioteca niños pequeños lectores y también adultos mayores lectores. No quiero decir que es una clase en extinción, pero no son solo los adolescentes los que leen poco. En general creo que se lee menos de la forma que nosotros estamos habituados, el libro en formato papel. Se lee de otras maneras. Los adolescentes eligen otra forma de leer, que es a través de la computadora. Pues algunos tienen, no sé, algún tema que les interese, buscan información, las leen, pero tiene que ver todo con el gusto personal. ¿Qué pasa en el verano? Si la asistencia decrece, aumenta, se renueva el público. Acá cambia, o sea, en verano funcionamos de una manera y en invierno de otra. Los lectores o la gente que habitualmente concurre a la biblioteca en verano no viene. Algunos hacen una previsión de libros, se llevan a fines de noviembre material para tener en el verano, porque por cuestiones de trabajo saben que no van a poder venir y se les complica bastante. Sí viene público turista, también lectores que todos los años vuelven, se les presta material de la misma manera que a la gente que vive acá, y vienen a leer y a conocernos. O sea, funciona esto como un espacio de difusión, qué se hace en el invierno, a qué nos dedicamos, cuánto frío hace, dónde queda un lugar. O sea, es algo totalmente distinto a lo que sucede en verano con lo que sucede en invierno. Si encuentro diferencias en la forma de leer de la actualidad con respecto a hace 30 años, sí, muchísimas. El libro tenía una importancia dentro de las familias que no estoy segura que lo tenga ahora todavía. Se leía muchísimo en formato papel, y más que nada, o sea, ¿a qué se debe esta diferencia? Es que no había tantas cosas para hacer. Los entretenimientos eran menos, las posibilidades de estar frente a la televisión, si bien en las casas había, eran reducidas. Yo recuerdo que en mi familia había, no sé, un horario para mirar la televisión, ver los dibujitos o lo que fuere, y no estaba el televisor prendido todo el día. La computadora no existía, el teléfono celular tampoco, y el libro era un recurso como para divertirse, para entretenerse. Ahora hay muchas cosas, el libro tiene que competir con otro tipo de entretenimientos.